Vamos a hablar con un abogado sobre este tema. Matías Vidal es abogado penalista, especialista en delitos informáticos. Toda una polémica detrás de esta noticia. Y comencemos hablando de, bueno, ¿qué te parece la decisión que tomó entonces la Inspección General de Justicia diciendo que para este fideicomiso se necesita de carácter urgente un interventor? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, antes que nada, desde mi punto de vista, esto era muy previsible, porque la inscripción del fideicomiso en Neuquén estaba salteándose la jurisdicción de la IGJ. Hay una resolución del año 2015, justamente la 7 de 2015, que establecía que en el caso de que un fiduciario, en este caso Santiago Maratea, tuviera domicilio en Capital Federal, la inscripción debería hacerse en Capital Federal. Entonces ahí tenemos una primera pauta de alerta. Después, el hecho de que se haya elegido Neuquén es una jurisdicción en la cual se inscribe en el Colegio Público de Escribanos y el Colegio Público tiene prohibido hacer cualquier tipo de observación o análisis de legalidad del contenido del contrato. Entonces, nadie los controló. A eso se le suma el tema de, por supuesto, el monto de los honorarios, que no era conocido y que suena bastante exorbitante. El hecho de que los aportantes no sean parte de un contrato de estas características, cuando la norma es que si yo participo aportando a un fondo común para que se aplique una finalidad determinada, que es la definición de fideicomiso, yo debería ser parte. Claro. Entonces, ante este tipo de situaciones que hacen ruido por todos lados, sumado al enorme volumen de dinero que se está moviendo, creo que es entendible que la IGJ quiera requerir más información y pida en principio un vedor. Vamos a ver qué es lo que está pasando ahí. Eso es lo que está diciendo la IGJ. ¿Quién puede ocupar ese lugar, Matías? ¿Cómo se elige a esa persona que interviene? Bueno, esto lo haría la justicia. Tiene a su respecto un equipo de personas idóneas para ocupar ese puesto, como el cuerpo de peritos. Bueno, vendría a ser lo mismo. Suele ser una persona con la especialidad de administración de empresas o de contabilidad, depende del caso, y en general son personas que ya están previamente inscritas en un listado, que aprobaron exámenes y que pertenecen al Poder Judicial, no a la IGJ, esto hay que aclararlo. Claro. Ahora, Matías, es sumamente interesante esto que vos decís, porque tiene que ver con constituir una sociedad, de alguna manera, porque el fideicomiso es una forma societaria, directamente en una escribanía como si fuera un contrato entre partes. Bueno, a ver, en rigor el fideicomiso es un contrato, no llega a tener los atributos para ser sociedad. Esto quizás es muy técnico, pero no es que se da nacimiento a una nueva persona jurídica. Pero es un contrato muy particular, es un contrato que se parece mucho a la figura societaria, por eso seguramente el comentario, pero que como regula negocios jurídicos complejos, se requiere una inscripción. Básicamente todas aquellas situaciones que son importantes para nuestro derecho ameritan que sean inscriptas debidamente y también ameritan un control de legalidad, que esto es justamente lo que se está buscando sortear en este caso, que es lo que resulta llamativo, ¿no? Ante esta situación, la IGJ advierte que se está dando lo que se llama fraude interjurisdiccional, es decir, alegando un derecho para actuar de forma tal de evadir la aplicación de las disposiciones legales. Entonces, la pregunta es, si se quiere hacer las cosas rectas, honestamente, ¿para qué tomarse tantas molestias y suscitar tantas sospechas? Matías, eso es lo que llama la atención. Parece innecesario. Si yo aporté a ese fideicomiso, soy un cuotapartista, y si el fideicomiso está colocando esos fondos, mi cuotaparte hoy debería ser mayor. ¿Por qué yo no puedo leer el contrato del fideicomiso, las condiciones de emisión de ese fideicomiso y cuáles son las condiciones que va a tener mi cuotaparte? Bueno, diste con un punto que es fundamental y es uno de los motivos por los cuales la IGJ fundamenta en su dictamen el pedido de intervención judicial. Entre otras cosas porque técnicamente en este contrato vos no serías un cuotapartista, en realidad la figura correcta es la de fiduciante adherente, porque está dispuesto de esa forma, lo cual resulta muy llamativo. Entonces, al no ser un fiduciante, es decir, parte del contrato, no tenés ni voz ni voto. Lo cierto es que deberías poder conocer de antemano cuál es el contrato, cosa que obviamente no se hizo, para poder tomar algún tipo de intervención. Otro de los
puntos que fueron señalados como irregulares es el tema de que no se creó lo que se denomina asamblea de fiduciantes, que es justamente la forma en que se conduce la voluntad de ese fondo. Son todas estructuras necesarias cuando uno va a armar un negocio de estas características. Lo llamativo es por qué no se hizo. A criterio de los abogados del fondo, el aportante pasaría a, digamos, integrar una unidad útil, como ellos lo llaman, es decir, no tendrías absolutamente ningún derecho más que el de ser un tercero. Otro punto polémico era este 5% que correspondía a Santi Maratea, que es quien se encargó, digamos, de comenzar con esto. Y también ahí como un poco más chiquito o entre paréntesis los gastos devenidos, ¿no? De la conformación del fideicomiso y todo eso. ¿Qué pensás de ese punto, Matías? Bueno, primero tengo que ser claro con algo. La ley habilita y establece que la función del fiduciario va a ser remunerada. Bien. ¿Por qué? El fiduciario en definitiva es un administrador, entonces se supone que está haciendo un trabajo, está cumpliendo un rol, entonces de ahí la remuneración. Los gastos, por supuesto, son apartes porque toda estructura requiere dinero para funcionar. Ahora, la cuestión es, ¿este porcentaje, dado el volumen de dinero, era necesario? Esto es un primer punto, porque la ley no te obliga a quedarte con un 5%. De hecho, al ser un derecho patrimonial es disponible. Podría ser 5%, podría ser 1%, podría ser 0%, si también se quisiera. Y la otra cuestión a señalar acá es que no pudo ser conocido con anterioridad por los aportantes. Y eso Claro. creo que son los puntos más complejos y más polémicos. Eso. Porque Sobre todo, justamente, Matías, antes de aportar, conocer cómo se va a llevar a cabo, ¿no?, la administración de esos fondos. Mencionabas recién, Santiago, el número. Creo que es el 50% o apenas menos de la deuda que tiene Independiente con, por ejemplo, uno de los clubes afuera. Es un monto muy sustancial y significativo. Es grande, déjame decir esto, Matías, Rocío. El problema es que si ese fideicomiso dice, yo junto hasta 1.000 millones, todo lo que después entre es para el fideicomiso, puede decirlo tranquilamente y si esto está Claro. hecho en una escribanía. Matías, ¿crees que hay dentro de esa letra chica algo más que ese 5%? bueno, lo que trascendió, según los dichos de los abogados, es que era un contrato muy sencillo. Y eso es lo primero que me hizo ruido, porque un fideicomiso no puede, por definición, ser sencillo, dado que está instrumentalizando un negocio muy complejo. La realidad es que legalmente el fiduciante es la persona que aporta dinero y quien se queda con el dinero al término del contrato, salvo que haya un beneficiario con previsiones específicas. Entonces, si los aportantes no son fiduciantes y el fiduciante acá vendría a ser esta persona, Pepe Santoro, si no vemos la letra chica, no sabemos qué pensar, qué esperar, qué pasa con los intereses, qué pasa con lo que sobra. Es decir, acá se pudo haber firmado cualquier cosa porque el contrato no fue conocido y tampoco pudo ser discutido por las partes, por los aportantes en concreto. Claro, es triste que a una persona que está juntando por una cuestión hasta solidaria, lo ha hecho desde las colectas, hoy se vea envuelto en esto, posiblemente por la inexperiencia, pero es llamativo que si hay inexperiencia haya un registro en Neuquén y él hable del pago de abogados para constituir bien esta sociedad que, como dice Matías, No está tiene bien, bastante claro, irregularidades en su creación. Matías, te agradecemos mucho que nos hayas atendido. Bueno, la voz especializada también para entender qué hay detrás de lo que ahora es efectivamente un conflicto y lo está analizando la justicia. Gracias. A ustedes, fue un placer. Hasta luego.